Entonces, el título, como lo ven ahí, es Carrera de Obstáculos. Y cuando estaba haciendo este sermón, pues estaba pensando en que nuestra vida es realmente así. Nuestra vida es una vida de muchas pruebas, dificultades, y hoy vamos a ver 2 capítulos, pero no totalmente, sino aquí nos quedamos, pero al menos sí leer estos capítulos rápidamente de Hebreos 11 y Hebreos 12. Y quisiera que ustedes me acompañen, entonces vamos a ir a Hebreos 11. Pablo, no digo que es Pablo. El autor de Hebreos nos está diciendo cómo los que han pasado ya han corrido y la invitación a nosotros a correr la carrera de la fe. Y sabemos, aquí tengo esta imagen que no tiene ningún obstáculo, no parece ningún obstáculo ahí, pero sabemos que es una carrera de obstáculos. Y el autor de Hebreos se inspira en lo que él veía en ese tiempo, en lo que era muy popular en aquellos días, era la televisión de ese tiempo, era Netflix de esos días, y eran las carreras que se inventaron los griegos y que continuamente habían estas luchas y carreras, y bueno, era gente muy dedicada a este tema en los coliseos, en todos estos lugares donde asistía tanta gente a ver estas competencias. Y él toma esta imagen y dice, nosotros también estamos corriendo, estamos en la carrera de la fe. Y el contexto es el capítulo 11. El capítulo 11, allí el autor de Hebreos nos dice que hay otros que ya han corrido antes que nosotros y son nuestra inspiración. En el capítulo 10, de hecho, dice que algunos perdieron la dirección de su carrera y hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces nos dice que algunos no quieren entrar en esta carrera, no quieren participar en esta carrera y rechazan correr esta carrera y no permiten la obra del Espíritu, la obra de gracia del Espíritu. Pero en el capítulo 11 nos dice que hubo a través de la historia, y aquí entonces el autor de Hebreos nos lleva desde el comienzo de la creación prácticamente todos los que han corrido, y nos dice, miren, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí nos está diciendo es que ellos corrieron en fe, corrieron con la convicción de que había una meta, de que había un final, y ellos querían llegar allá, pero no lo veían con claridad, no, era impresionante, era un camino, así como lo ven acá, casi que como que no se ve desde dónde viene, enorme, larguísimo, y que cada uno corrió según sus circunstancias, según su tiempo, su cultura, sus pruebas, eran tiempos distintos, circunstancias muy distintas, pero que cada uno ha tenido que correr esta carrera de la fe. Y lo hicieron precisamente la carrera de la fe, es decir, corrieron con fe. Dice, porque sin la fe, o porque por la fe más bien alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, y entonces vamos a Génesis, al comienzo, el primero que corrió, los primeros que corrieron. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Luego en el versículo 5, por la fe Enoc agradó a Dios. En el versículo 5 dice, Enoc agradó a Dios. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible correr. Sin fe es imposible correr. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador. Aquí entonces el autor de Hebreos dice, hay un galardón, hay un premio, algo está esperándonos al final de esa carrera. Y dice, el que se acerca a Dios necesita creer que Dios existe y que hay un galardón de los que le buscan, para los que le buscan. Y luego pone el ejemplo de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Él corrió en su tiempo, en su condición, en su situación, en su llamado, y obedeció con fe y preparó el arca. Y entonces vamos a ver también que esa fe está acompañada de frutos, de resultados. Es una fe que tiene frutos. Luego dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, Abraham tuvo otras circunstancias distintas a Noé, distintas a las de Enoc, distintas a las de Abel. A él le tocaron otras circunstancias, fue llamado de una ciudad y tuvo que salir, pero también todo lo hizo con esa misma fe. Él obedeció. Y luego dice que igual Isaac y Jacob obedecieron, coherederos de la misma promesa. En el versículo 11 dice, y por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó. Porque creyó. Entonces, ella también corrió en sus propias circunstancias, dificultades, pruebas, en su propia situación, en su esterilidad que le tocó vivir. Ella tenía situación muy personal, pero ella también corrió con fe. Y dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y nos dice que entonces esta carrera es como una carrera de relevos. Es una carrera que no ha concluido completamente. Concluyó para cada uno de ellos en el pasado, concluyó para cada uno de los que han corrido, pero ellos pasaron esta posta, como lo ven ahí en la imagen de esa imagen griega que lleva como una posta, una antorcha. Entonces ellos pasaron la antorcha y están esperando el final total de la carrera, cuando el galardón sea entregado a todos los que hemos corrido. Increíble, ¿no? Es increíble lo que hay en la mente del autor de Hebreos, en una carrera en los que mucho hemos corrido y han pasado la torcha a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación, y todavía no ha venido el galardón. El galardón, sabemos, cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida y establezca su reino. El galardón todavía no ha llegado. Dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Todavía no lo han recibido. Todavía ese galardón, la segunda venida de Cristo, todo el propósito de Dios está todavía en proceso. Hay muchos que están corriendo, y nos dice también el versículo 22 que José, al morir, dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dijo, yo no quiero estar acá, me llevan a la tierra que Dios prometió. Por la fe, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón es lo mismo. El autor de Hebreos dice, ellos todos estaban corriendo, todos tenían puesta la mirada en llegar a la meta. Todos estaban en sus propias circunstancias. Moisés tuvo unas circunstancias de vida muy, muy distintas a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Noé, a Enoc, a Abel. Moisés le tocó correr en otras circunstancias, como
alguien que creció dentro de un imperio donde pudo haber tenido tantas cosas, corrió en otra cultura, en otras circunstancias, pero corrió con la misma fe. Todos corrieron con la misma fe. Y dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que los deleites de los egipcios. Y más adelante dice, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y entonces aquí el autor de Hebreos dice que él se mantuvo corriendo, se mantuvo como en una carrera muy larga, en una carrera que es una maratón, y se mantuvo corriendo viendo al invisible, siempre viendo el galardón y siempre viendo al invisible. Y versículo 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció. ¿Y qué más digo? Dice versículo 32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Y entonces el autor de Hebreos está diciendo, todos ellos corrieron de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su tiempo, a su llamado, a los problemas que tuvieron que enfrentar, los obstáculos que cada uno de ellos tuvieron, pero algunos corrían en circunstancias más favorables que otros. Y algunos, dice, versículo 33, por la fe algunos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, estuvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, todos los que se han mencionado acá, todos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque estamos en una carrera de relevos, generación tras generación pasan esa antorcha a la siguiente generación que también tienen que correr. Y dice versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Es decir, para que no recibieran todavía el galardón, sino hasta el final de la carrera de todo este propósito de la creación nuestra. Todos los que han corrido recibirán en ese día, en el día de Cristo, recibirán el galardón por el cual corrieron, por el cual se mantuvieron en esta carrera. Y ahora el autor de Hebreos nos dice, y ahora nos toca correr a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Y a nosotros el autor de Hebreos habla de su tiempo, de los cristianos de esa época, los que están viviendo en ese tiempo, en el tiempo del Imperio Romano, con persecuciones, pruebas, angustias, dificultades, tentaciones, un mundo terrible, un mundo lleno de maldad, igual que muchas generaciones, pero un mundo muy típico de los romanos, de los griegos, de los pecados que había en ese tiempo, de todo tipo de maldades y dificultades. Y dice la escritura aquí, Hebreos, por lo tanto, nosotros también,
nosotros también. Y Hebreos dice, nos ha tocado ahora correr a nosotros. Estamos recibiendo la posta, estamos recibiendo la antorcha que todos estos que ya han corrido nos han pasado. La verdad, las escrituras, las profecías, la revelación de Dios, el ejemplo que ellos nos han dado, y ahora nos toca correr a nosotros, los que quieren correr, los que desean correr, los que permiten la obra del Espíritu de Dios, los que quieren agradar a Dios, no los que lo rechazan, como nos habló en el capítulo 10, en el versículo 29, sino los que quieren correr. Nosotros que queremos correr, ahora nos toca a nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, alistémonos, alistémonos, nos dice Hebreos. Ustedes alístense para correr y tomen todas las medidas para correr bien. Dice, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que nos toca correr. Y entonces el autor de Hebreos nos dice, así como estos griegos que se tenían que despojar de sus vestidos y despojar de todo lo que les impidiera correr, y entraban en estos entrenamientos, en estas disciplinas para ser buenos atletas. Aquí Hebreos nos está diciendo, ustedes también, ustedes se dan cuenta cómo se preparan los atletas, ¿no? Pues entonces ustedes necesitan prepararse y capacitarse para correr, porque tenemos una carrera por delante. Y entonces aquí el autor de Hebreos habla de esa generación, pero aquí quedó registrado para todas las generaciones. Y nosotros lo podemos aplicar a nuestro tiempo. Y tenemos que correr en las actuales circunstancias, circunstancias de pandemia, distintas a las que le tocaron a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Sara, a Noé, a Enoc, a Abel. Ellos tuvieron sus circunstancias. Ahora nos toca a nosotros en nuestras circunstancias, un mundo del capitalismo salvaje, un mundo de asuntos políticos, de odios, de codicias, de imperios igual, de maldad, de dificultades, de enfermedades, de todo tipo de pruebas, porque esta es una carrera de obstáculos. Y necesitamos saber que estamos corriendo una carrera difícil, que no es nada fácil, y por eso dice, despójense de todo peso, de cosas que nos impidan correr, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, en estos días, Francisco Reyes me envió por ahí un texto donde dice que este muchacho que ganó, a ver, está por acá, Egan Bernal, ganó el Tour de Francia, y entonces dice que le quitaron el título, pero es una tomadura de pelo porque sabemos que no se lo quitaron, sino que dicen se lo quitaron porque comprobaron que tenía dopaje, pero el dopaje era el sancocho, los bocadillos beleños y todo lo que comen los cubios, las papas y todo lo que él creció comiendo, ¿no? En realidad, este hombre es alguien extraordinario, este muchacho. Pero hay algunos que corren y que se entrenan mal, de verdad. Hay algunos que sí recurren a químicos, anabólicos, a cosas que alteran su metabolismo para tener mejor rendimiento. Y aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que nosotros necesitamos correr bien. Nos necesitamos hacer lo que es apropiado para correr bien. ¿Cómo es que corremos bien? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y dice, así como los que ya corrieron tenían sus ojos puestos en el galardón, nosotros también debemos hacer lo mismo, puestos los ojos en Jesús, Él que es el autor y consumador de la fe. Y nosotros no usamos nada de estos esteroides y sustancias raras y no somos tramposos en la carrera. No podemos ser tramposos en la carrera, no podemos usar
circunstancias, ni podemos usar sustancias que alteren nuestro cuerpo para darnos ventaja en lo espiritual. No, no podemos. Nosotros dependemos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos da la fortaleza, el que nos da fuerzas increíbles, el que nos da capacidades extraordinarias. Y eso es correr bien. Correr bien es echar mano a todos aquellos ayudas de Dios. Él nos ayuda a correr bien. Y aquí Hebreos 12 nos dice que tenemos un entrenador que nos disciplina, un entrenador que sabe lo que tenemos que hacer y nos guía en caminos en los que tenemos que ser entrenados para llegar bien a la meta. Y dice así, que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, quien es el entrenador principal, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y entonces resulta que en muchos de los deportes, los que han corrido antes en su juventud o los que fueron futbolistas jóvenes que ahora están maduros, son los entrenadores. Los entrenadores son los que tienen la experiencia, son los que fueron jugadores en el pasado, fueron exitosos en el pasado y ahora pasan su sabiduría a las nuevas generaciones. Y aquí entonces, como esta idea, el autor de Hebreos nos dice el supremo entrenador, el mejor entrenador, el que vino y supo lo que es esta dificultad y estas pruebas, pero que venció por nosotros. Él es nuestro entrenador. Él es el que nos entrena, el que nos guía. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y aquí dice, este entrenamiento es duro. Este entrenamiento es difícil. No hay ningún entrenamiento que sea sencillo. No hay rendimiento sin entrenamiento. No hay éxito si usted no hace lo que tiene que hacer. Y dice, y esto es, a veces es doloroso. Los que no hacen ejercicio saben. O uno mismo a veces que deja pasar algún tiempo y de pronto le da por salir a jugar fútbol y cree que tiene las mismas habilidades y le pega la patada al balón y le da un calambre el tenaz y se le desgarra todo porque no ha estado entrenando. Porque entrenar significa levantarse temprano, salir 2, 3 veces a la semana a trotar, a hacer el ejercicio. Y los deportistas de alto rendimiento son personas que pueden pasar 4 o 5 horas diarias, entrenando en su disciplina. Son personas que están dedicados y van capacitando su mente. Estábamos viendo con Paulinita precisamente eso, de una muchacha cómo decidió ser boxeadora y cómo la mente va volviéndose, digamos, adquiriendo disciplinas, reflejos que ya salen normales, pero es a través de muchos ejercicios, repetición de golpes, de movimientos de los pies, hasta que se vuelven unas disciplinas normales. Pero eso toma muchas lágrimas, mucho sudor, mucha disciplina. Y por eso dice aquí Hebreos, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y nos dice entonces que este entrenador nuestro quiere que nosotros aprendamos disciplinas y desarrollemos hábitos combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota aquí es
No, es la disciplina, es que Dios nos dice, este es el camino y tienes que tener cuidado y tienes que ejercitar la fe y mantenerte en este ejercicio, si no, no vas a llegar a la meta. Y Dios está preocupado en un sentido, deseando que nosotros mantengamos esta disciplina y caminando en la dirección correcta. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Es decir, si te mantienes asistiendo a los ensayos, a los entrenamientos, si te mantienes en este deseo de correr, Dios está contigo, Dios te va a bendecir, Dios te va a guiar. Pero si tú rechazas este entrenamiento, no hay nada que hacer. Si tú rechazas este entrenamiento, pues Dios dice, listo, haz lo que quieras, no vas a llegar. Dice, si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice que Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, todos se sometieron a esa disciplina, a ese trato de Dios, permitieron que Dios los transformara, que Dios obrara en la vida de ellos, y hubo momentos de angustias y de lágrimas y dificultades, como Moisés cuando iba a entrar a la tierra prometida y Dios le dijo, no, Moisés, no vas a entrar, no vas a entrar por tales y tales cosas que tú dijiste, hiciste. Y entonces fue doloroso para él. Pero él aceptó esa disciplina. Y entonces dice aquí que si nosotros no aceptamos esa disciplina, no seremos considerados hijos. Dios dice, está bien, a un lado, yo me hago a un lado y ustedes verán, hagan lo que quieran. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, los venerábamos. ¿Por qué no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus para tener vida? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sí, nos duele cuando estamos siendo disciplinados por el Señor. Y a veces las disciplinas no es lo que uno se imagina, uno no sabe a veces cómo es que Dios disciplina, a veces no sabemos cómo es que Dios nos está enseñando, pero nosotros tenemos que caminar en fe, correr en fe. Dios nos está guiando, Dios nos está trabajando, Dios nos está formando, Dios está haciendo que nosotros tengamos músculos y fortaleza. Pero a veces las cosas de la vida son tan duras, las pruebas nos hacen llorar y las pruebas nos hacen sufrir y entramos en angustia y clamamos y decimos, Señor, ¿por qué este problema tan terrible? ¿Qué prueba más dura? ¿Qué angustia, Señor? Y sí, a veces dice versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nos dice, tranquilo, aguanta, Dios está contigo. En medio de toda tribulación o circunstancia o problema o angustia o dolor que podamos tener, Dios nos está enseñando cosas. Ten fe, mantente, sigue corriendo, no desmayes. Por lo cual, versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levántese, siga corriendo. Haced sendas derechas, no te salgas del camino. No abandones la carrera. No abandones la carrera. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mantente ahí porque Dios te va a dar las fuerzas para seguir corriendo. Seguid la paz con todos y la santidad. Guárdate en esta carrera, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y entonces aquí el autor de Hebreos dice que así como en las carreras hay algunos tramposos que se meten delante del que está corriendo bien
y le hacen zancadilla. Nosotros los hemos visto en competencias internacionales donde algún malintencionado que siente que como que va a perder y el otro lo va a pasar, lo cierra, no lo deja pasar, o en el deporte del fútbol, ¿no? Continuamente vemos que para evitar un gol, pues el otro lo tumba, le pega un codazo, hace alguna cosa para que el otro no pueda seguir corriendo con el balón. Aquí esa es la idea. El autor de Hebreos dice, hay cosas que estorban, hay personas y hay situaciones que se nos meten delante y tú tienes que tener cuidado. No permitas que nada te estorbe. No permitas que la amargura, no permitas lo que dice acá, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Como cuando en una carrera de ciclismo uno se cae por alguna cosa, porque alguno lo cerró, porque otro vino y hizo alguna maroma para hacerle la vida difícil al otro y se cae uno. Y con uno que se caiga, todo el pelotón, todo el mundo viene a toda y todo el mundo al piso, todo el mundo al piso. Y nos está diciendo eso, que en esta carrera nosotros no estamos corriendo solos, estamos corriendo con mucha gente a nuestro alrededor. Y si nosotros nos dejamos caer, y si nosotros aquí nos está diciendo, no te dejes caer, no dejes que haya ningún tropiezo en tu vida, cosas personales y cosas de afuera, no dejes que la amargura tome tu corazón. ¿Y por qué dirá eso? Porque pasa, porque sucede, porque somos seres humanos y somos dados a esas cosas, somos dados a la amargura y a la rabia y a la protesta y al odio y a todas estas vainas que somos dados los seres humanos. Y la amonestación está, no se dejen estorbar por amarguras, porque muchos pueden ser contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su carrera, vendió su primogenitura, vendió su galardón. Lo vendió, no llegó a la meta, no siguió corriendo, perdió, se salió del camino por una comida, porque ya sabéis que aún después deseando heredar bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, ya que se salió de la carrera, no siguió corriendo, no llegó nunca a la meta, nunca. Entonces nos pone esos ejemplos hebreos. Qué lindo esos capítulos tan increíbles. Y nos dice más adelante en esa sección que nosotros estamos corriendo no hacia una meta como el Sinaí, sino a la ciudad eterna, a la Jerusalén celestial, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, que nosotros estamos corriendo en otras circunstancias que las que tuvieron que correr Israel bajo el antiguo pacto. Nosotros corremos con una claridad enorme del galardón de la vida eterna. Y luego en el capítulo 13 nos habla de cómo correr con Jesucristo, la vida que debemos llevar, los deberes cristianos, cómo debemos correr. Y son cosas que pues no vamos a seguir, pero allí se nos dice cómo correr en nuestra vida, nuestra santidad en Dios. Y a lo último, en el versículo 20, hay una bendición. Hay una bendición que es la bendición bajo la cual debemos estar corriendo. Dice, versículo 20 de Hebreos 13, si ustedes se mantienen corriendo y no pierden la fe y no se dejan tropezar de nadie, ni de ustedes mismos, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el gran entrenador, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos,
os haga aptos. Es decir, como que nos da las fuerzas, nos capacita, nos da todo lo que necesitamos para esta carrera. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros estamos ahí buscando esa guía, Él nos hará aptos, porque Él es el que nos guía, el que nos capacita, el que nos disciplina, el que nos forma, el que sabe que es mejor para nosotros, y Él nos hará aptos. Qué lindo esos capítulos. Así que no voy a leer, pero vamos a ver este Salmo 130 dice que nosotros mismos nos podemos poner obstáculos en esta carrera. Y esta oración me gusta mucho porque es una persona que ha entrado en esa circunstancia de pecado personal, un pecado que no lo deja correr bien. Y en el Salmo 130 dice así en el versículo 1, desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor. Escucha, Señor, mi voz, atiendan tus oídos mi grito suplicante. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encuentro el perdón y por eso te adoro. Es algo precioso porque dice, Señor, yo mismo soy un problema para mí, estoy en el abismo, he caído en pecado, he entrado en un abismo profundo, en oscuridad, en tinieblas, mi alma está en problemas, Señor, estoy en dificultad. Pero él clama y dice, Señor, yo sé que tú sabes el ser humano cómo es y cómo es de malo y cómo es de pecador. Tú conoces el pecado del ser humano, pero en ti yo encuentro perdón. Desde el Antiguo Testamento se habla de un Dios de gracia y clama aquí y dice, yo sé que en ti encuentro perdón. Tú eres quien me saca de los abismos de mi maldad y de mi pecado. Tú eres el que me rescatas de allá. Cuando ya estoy al borde de salirme del camino de la carrera, tú me rescatas y me perdonas y me limpias y me ayudas a seguir en esta carrera. Y te doy muchas gracias y por eso te adoro. Por eso te adoro. Qué salmo más lindo. Y entonces Gálatas nos habla, aquí ya es Pablo, Gálatas nos habla que a él le dio mucha ira justa, santa, en el sentido de que los Gálatas comenzaron corriendo bien. Y dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Ustedes comenzaron en el espíritu, ustedes estaban creyendo por fe y estaban caminando por gracia. Y ahora ustedes vienen personas a turbar su carrera y a decirles que tienen que correr de otra manera, sin el Espíritu de Dios, sino por la ley y por su propia capacidad. No es por nuestra propia capacidad, es que es Dios quien nos entrena, que nos guía y es por su Espíritu que corremos. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 5. Y en 1 Corintios 9 nos da la idea de que estamos corriendo en esta carrera de relevos, que no estamos solos, porque a veces pensamos que estamos solos, de que yo solo. No, estamos corriendo juntos y necesitamos ayudarnos y por eso es que yo agradezco sus oraciones, ustedes tienen mis oraciones, yo agradezco que ustedes sinceramente oren por mí, por mi esposa, por mis hijos, que ustedes sinceramente oren por otros hermanos. Nosotros pasamos esa antorcha a otros, a otra generación. Nosotros somos ejemplos de otros. Pablo aquí dice, yo soy heraldo para otros, pero tengo que cuidar mi propia salvación, porque tenemos que cuidarnos para bendecir a otros. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, los atletas que corrían allá en ese tiempo. Pero nosotros estamos corriendo por una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo domino, dominio propio en todas las cosas que hago y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo, ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que es una carrera de equipo en la que todos nos miran, a veces no nos gusta que nos miren, pero nosotros somos luces y la gente nos va a mirar, la gente nos mira, la gente está viendo nuestro ejemplo, estamos corriendo y no estamos corriendo solos, estamos recibiendo, así como ustedes ven acá, estamos recibiendo la posta y la tenemos que pasar. Hemos recibido la posta, hemos recibido la verdad, hemos recibido el ejemplo de tantos que han corrido antes que nosotros y nosotros tenemos que correr bien y pasar la posta a otros, porque no hemos llegado al final de la carrera. El final de la carrera es cuando el Señor Jesucristo vuelva y nos dé a todos nuestro galardón. Así que creo que la última imagen no quiere pasar. Vamos a ver qué pase aquí. No, se enredó, no quiso pasar. Siguiente. Y en 2 de Timoteo, Pablo le dice precisamente a Timoteo. Le dice, Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y tengo esta imagen acá porque el remate de las carreras es clave para ganar las carreras. Y muchos atletas ganan la carrera en los últimos metros, cuando en la carrera final, en la entrega final, en los últimos metros, ponen absolutamente todas sus fuerzas. Y ha habido personas que están en el segundo, tercero o cuarto lugar y de pronto comienzan a correr de una manera tan extraordinaria que pasan a todo el mundo. Pasan a todo el mundo en el último momento, pasan a todo el mundo y llegan a la meta. Y eso es como la idea de que nosotros mantengamos nuestra fe hasta el final y que en el final nos entreguemos con absolutamente todo. Así que es una carrera exigente, porque no es una carrera en que al final entonces bajamos la guardia y al final ya decimos, ya corrí, ya ahora sí me puedo detener aquí tranquilo, ya no importa. No, esta es una carrera que en el final tú te entregas con todo, en el final de tu vida tú entregas todo lo que eres, todo. ¿Se han visto cuando pasan la meta y esos corredores quedan absolutamente exhaustos y algunos se tiran en el piso y no dan más porque entregaron todo? Esa es la idea. La idea es que nuestra vida debe ser hasta el final. Nuestra carrera tiene que ser hasta el final. Y aquí entonces en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo precisamente eso. Timoteo, yo ya corrí y he entregado toda mi vida, todo lo entregué hasta el final. Ahora te toca correr a ti. Timoteo, ahora te toca correr a ti. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, el día del galardón. 2 de Timoteo 4. Que prediques, Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya corrí. Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he acabado la carrera, he guardado la fe, yo ya corrí. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el galardón, por lo mismo que corrieron todos. El galardón me está esperando. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han corrido, a todos los que aman su venida, a todos los que tuvieron esa visión. Hermanos, corramos en el tiempo que nos ha tocado correr, en las circunstancias que tenemos cada uno. Cada uno tiene una carrera distinta, pero increíble, estamos corriendo juntos. Estamos corriendo juntos y nos necesitamos apoyar juntos. Y otra vez, gracias por su apoyo en oración, sus bendiciones. Todos tenemos pruebas, todos tenemos momentos de flaqueza, tenemos momentos de abismo profundo, de oscuridad en nuestra vida, de angustia, de temor, de dolor, de rebeliones. Pero Dios es justo y bueno y Dios nos perdona y nos ayuda y nos pone en el camino. Así que sigamos corriendo fielmente. Estamos en una carrera y posiblemente el Señor Jesús no venga todavía en nuestra vida y tenemos que pasar esa posta, esa antorcha, la tenemos que pasar y que podamos decir como Pablo, yo ya corrí, ahora te toca correr a ti. Señor, te doy gracias por mis hermanos, por este día, por esta bendición. Señor, te doy gracias. Ayúdanos a correr, Señor, tú que eres nuestro entrenador supremo, nuestro pastor, nuestro guía, y tú que nos conoces, no nos abandones nunca, Señor. Así como un buen entrenador ve las capacidades y ayuda y ve también las debilidades de una persona a la que entrena, tú nos conoces perfectamente, Señor. Nosotros te amamos y amamos esta carrera, amamos este llamado a correr. Y estamos corriendo, pero sabemos que eres tú el que estás ayudándonos, guiándonos, fortaleciéndonos con tu espíritu. Tú sabes cómo entrenarnos, tú sabes cada circunstancia de nuestra vida, tú la usas para capacitarnos y hacernos aptos para esta carrera. Señor, te doy gracias por mis hermanos. La bendición tuya esté sobre todos nosotros. Ayúdanos a correr. En tu nombre, Señor Jesús, damos a ti toda la gloria y la honra y la adoración, Señor Jesús. Nunca nos abandones, Señor. En tu nombre, al Padre Celestial, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Hermanos, vamos a tomar la cena del Señor y vamos a decirle a nuestro Señor Jesucristo que Él sea el que nos ayude en esta carrera y que este pan y este vino, que es el verdadero alimento, sea el que nos ayude a mantener la fe y la convicción y la esperanza. Así que, hermanos, traigan su pan, traigan su vino y recuerden, son los símbolos de la obra de Cristo. Son los símbolos del cuerpo que Cristo entregó por nosotros. Él sufrió en su carne toda la maldad de la humanidad y derramó su sangre, que es la sangre del nuevo pacto, como se hizo siempre en el Antiguo Testamento, que había sangre para confirmar el pacto antiguo. Hoy tenemos en el nuevo pacto la sangre de Cristo que nos limpia. Así que, hermanos, tomen su pan y su vino, yo tomo el mío acá, y bendíganlo. Y digan, Señor, te bendecimos. Estamos bendiciendo a Cristo Jesús. Señor Jesús, te bendecimos. Creemos en tu sacrificio, creemos que tú eres el único Dios verdadero, Señor, Salvador nuestro. Y tomamos estos símbolos en absoluta confianza y seguridad y fe. Creemos en ti y en tu sacrificio a favor nuestro, en que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que eres nuestro guía, nuestro entrenador. Damos gracias a ti por tu obra con todos nosotros, con todos los que han creído antes de nosotros y los que vendrán por nuestro ejemplo, por nuestra vida, por nuestra predicación, por nuestro testimonio. Así que gracias, Señor. Tomamos estos símbolos confesando tu obra y creyendo en ti, el único Dios verdadero,
En el nombre del Padre, del Hijo